Buenas noches. Buenas noches, Dios me les bendiga. Buenas noches. En mi país son las 12 de la noche. Son 12:30. Tengo las 12:30 de la noche. Estaba inquieta por grabar. De hecho, me levanté porque mi hija se levantó llorando. Y entonces yo tengo mi sueño, mi sueño es profundo, mi sueño, hay un temblor y yo no lo siento, mi sueño es bien pesado. Entonces el sueño de mi esposo es más ligero. Y entonces me dice: Patricia, levántate que la niña está llorando. Para los que saben, Chayito fui al hospital de emergencia porque llegó con un dolor en el pecho. Entonces fuimos al hospital, gracias al Señor, era una contracción muscular y le pusieron una inyección intravenosa pesada que anda dolorido el brazo. Entonces se levantó llorando que el brazo le dolía. El dolor se le quitó, pero le quedó el brazo, la gran inyección que le pusieron aquí en la intravenosa, y entonces le dolía. Entonces me levanté. Quiero contarle una experiencia que tuve. Le decía, bueno, me levanté y me la llevé para mi cuarto porque no podía estar en el cuarto de mis hijos. Y entonces no podía dormir porque el Espíritu Santo me estaba haciendo, cuando yo grabo, siento una inquietud de parte del Espíritu Santo y no puedo dormir hasta que yo ya dé lo que el Espíritu Santo me hace sentir y platique sobre mis experiencias sobrenaturales. Y entonces no podía dormir y le digo: ay, no, ¿qué tenés, Patricia? No puedo dormir. Le digo: yo siento que el Espíritu Santo quiere que vaya, me está dando palabras, le digo yo, sobre todo lo que me está pasando, y que lo platique. Y entonces, pues anda, me dice. Gloria a Dios, porque Él ya está entendiendo. Porque esto que hago, hermanos, no lo hago por mí. Lo hago en obediencia al Padre, lo hago por obediencia al Espíritu Santo. Yo siempre les digo que para yo hablar de estos temas fui procesada durante años, porque a mí no me gustaba hablar estas cosas porque son sobrenaturales, son espirituales, y fue un proceso muy largo que Dios me procesó para yo hablar con denuedo. Para hablar de estas cosas fue un proceso. Y como dijo el apóstol Pablo, me es meramente necesario. Y por cumplir, pues, ser obediente al Señor, porque cuando le decimos al Señor, Señor, estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto, entonces esto también conlleva en obediencia. Y crean que me siento cansada, con ganas de ir a dormir, pero en la mente el Espíritu Santo me está poniendo dar esto, los ataques que estoy recibiendo. Entonces, pues les voy a comentar. Yo tengo un problema, o no sé si sea un problema. Hay personas, pues, de que me dicen: todo lo llevas a lo espiritual. Y pues lamento, yo soy así. Yo antes no era así, llevar todas las cosas en el plano espiritual. Yo no era así. Yo no era así porque yo no conocía este mundo, pero cuando el Señor a mí me revela este mundo sobrenatural en el que estamos expuestos, entonces yo empiezo a mirar todo desde el plano espiritual. Y hay personas de que pues yo no digo nada porque es mi proceso. Yo no puedo hablar algo que no es, son cosas que yo he vivido personalmente en el espíritu. Y entonces tengo que tocar estos temas porque tengo un compromiso primeramente con Dios. Y cuando no, ahorita le digo a mi esposo: tengo que levantarme a grabar, le digo yo. Tengo que hacer un en vivo, si no el Espíritu Santo no me suelta, le digo yo. Y no me deja, me está diciendo y luego tengo que ir, porque Él me dijo pues que tocar estos temas. Y entonces por obediencia al Padre lo hago, en obediencia al Padre.
Yo les decía que hablar del plano espiritual, pues nos cubrimos con la sangre de Jesucristo y atamos en el nombre de Jesús todo espíritu vengativo, todo espíritu que quiera venir. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo tome el control de las redes, que el Espíritu Santo tome control de nuestra casa, de nuestra familia, de todo lo que tenga que llevar, porque tocar el plano espiritual es tocar el avispero. Toquen un avispero a ver lo que le va a pasar. Igualito pasa en tocar el área demoníaca. Vean, yo todo lo llevo al plano espiritual, todo, los ataques, las enfermedades. Miren, ahorita porque mis gatos no están. Mis 2 gatos andan exactamente a la pierna lastimada. Andan como 2 hoyitos en las piernas. Yo he estado curándolos, he estado limpiándoles su herida. Pero me dice Wilber, qué casualidad, me dice Patricia, que los 2 gatos en la pierna están inflamados y tienen... Mis gatos son vagos. Mis gatos son vagos y los gatos pelean. Pero como les digo, yo todo lo llevo al plano espiritual. Todo. Y una persona que practicó brujería, ahora le sirve a Cristo, ella me dijo, nosotros hermanas que hacemos liberación somos muy atacados, me dice. Ella practicó brujería, llegó a un plano alto de brujería. Y entonces ella me decía, cuando yo le empiezo a decir a ella por qué yo veo demonios, por qué me persiguen mucho, por qué, entonces ella me decía de que Dios me iba a capacitar en esa área, en liberación. Y entonces ella me decía de que tuviera animales. Me dice, mira hermana, me dice, estamos hablando de una anciana que sirvió a Satanás, que el Señor lo reprenda, y ahora le sirve a Cristo con mucha pasión. Y ella cuando conoció a Cristo, se entregó de corazón al Señor, porque ella me decía, yo no conocía de Cristo y a mí me enseñaron la brujería. Y entonces ella me platicó y ella me decía, mira hermana, dice, ella era muy atacada en el plano de la salud. Una mujer de ayuno, guerrera en oración, una mujer que usted la mandaba a llamar y le decían, y ella salía con su aceite ungido, salía, iba con su Biblia en mano y ella se iba a orar. Y los demonios se sujetaban y la liberación era poderosa. Y decía ella, a mí me respalda el Señor, yo no tengo miedo porque a mí me respalda Dios, decía ella. Y estamos hablando de una anciana y caminaba sola. Porque en este campo es muy pesado encontrarte personas que vamos a guerrear porque vienen contraataques a tu vida. El que sabe de guerra espiritual sabe que hay contraataques a tu vida. Pero yo estoy metida en este campo por la misericordia del Señor. Yo me meto en este campo porque el Señor me ha venido procesando y he tenido luchas fuertes espirituales. Y he visto las manifestaciones del Señor también. Y entonces ella me decía, fíjese hermana, de que como ella practicó brujería, entonces ella sabe de este plano. Y decía, vea, los animales reciben, me decía ella, los animales reciben, muchas veces los brujos, satanistas, lo que sea, los servidores del enemigo le tiran dardos a ustedes, entonces los animales son receptores, dice. Y yo tengo hay una hermana también que ella tiene un área de liberación, todavía no está metida de lleno al campo. Pero ella es muy seguida también, espiritualmente vive guerreando con estos seres porque ella tiene un llamado fuerte en el Señor. Y entonces ella me contaba que el perro de ella estaba inválido, de repente su perro estaba inválido. Entonces ella no desconoce esta área y dice, yo ya sé, pero hermana Patricia, usted sabe muy bien que los animales son receptores, nos tiran brujería y los animales son como absorbentes de energía. Y eso me lo decía la hermana, me decía, yo he tenido muchas experiencias donde mis animales los encuentro muertos o de repente están tiesos, o de repente están envenenados o algo. Me dice, usted va a tener esos tipos de ataques, me decía ella. Pues porque entre más Dios la mete en este campo, pues va a empezar a ver cosas, me dice. Y yo he visto cosas pesadas. Yo les he contado experiencias que los brujos han venido acá en el plano espiritual.
y porque el Espíritu Santo nos despierta, pues mi hija también tiene esa percepción del mundo espiritual. Así que pues la ventaja que nuestro espíritu está despierto, y entonces el Señor nos muestra cuando entran los brujos, por donde entran. Entonces nos levanta y comenzamos a guerrear en el nombre de Jesús. Somos muy atacados, muy atacados. Entonces por eso el Señor me ha metido a este campo, y pues le doy la gloria a Él, porque sin Él el enemigo ya me hubiese matado hace tiempo. Si no hubiese sido por el enemigo, si no fuera sido por Dios, hace tiempo hubiera sido. Entonces mis dos gatos, ya es noche, mis dos gatos no, hace poco el otro, la patita ya la tiene más sana, pero el otro anda bien hinchada, así anda inflamada la pata, y tiene 2 hoyitos que le he estado supurando pu, y anda bien lastimado. Y mi esposo me decía, qué raro, me dice. Y entonces como pues mi esposo está aprendiendo en esta área, él no maneja cosas espirituales ni puede ver, como me dijo, pero mi esposo no mira, pero él siente, es receptor, él puede sentir cuando las cosas no están bien. Y entonces como me escucha hablar a mí, y yo le cuento, ay, fíjate que fui atacada en la noche, porque siempre vamos a ser atacados, pero el Espíritu Santo está con nosotros, y nosotros nos ponemos a reprender en el nombre de Jesús. Bueno, fíjense de que antenoche, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, Señor, queda atado por el poder de la sangre de Jesucristo. Antenoche, 1, 2, 3, sí, fue antenoche. Yo oré por una hermana que le hicieron brujería de España. A mí me llegan estos casos, estos casos a mí me llegan, y me pasan las hermanas, hermana, aquí la están trabajando en brujería, ya le voy a pasar a la hermana Patricia, dice. Bueno, apóyenme en oración, le digo, y apóyenme en oración, vamos a guerrear en el nombre de Jesús. Bueno, he visto la gloria del Señor, a Dios sea todo el poder, la gloria y majestad, solamente a Dios es merecedor de toda la gloria. Y entonces, antenoche oré por una hermana de España, y ella la trabajaron en brujería en España. Pues yo nunca he ido a estos lugares, pero a través de las hermanas que viven allá, me han comentado que en España practican mucho. Yo tuve un caso, voy a hablar de ese caso, voy a pedirle permiso a mi hermana para que me dé permiso para hablar sobre su caso, porque ahora ella se está metiendo en guerra espiritual después de ser tan atacada en brujería. Voy a contar voy a pedir permiso para hablar sobre ahora lo que Dios ha hecho en su vida, que es de España también, y han trabajado mucho en brujería. Bueno, el caso es que me llegó un nuevo caso, valga la redundancia. Eso fue antier, yo estaba orando. Tuve 1 hora y media guerreando, que mi esposo se puso, porque yo ya empecé a levantar la voz y en el nombre de Jesús hablar con la autoridad de Cristo y atar y todo esto. Mi esposo me dice, ¿te salió duro ese caso? Me dice, porque parece que estaba duro. Ya te voy a contar, le digo yo. Ay, no, me dice, no me estés hablando, me dice, no me estés hablando de demonios. Dice, no. Pero al fin y al cabo le conté una parte, le conté, y me dijo, no me sigas diciendo, no quiero saber nada. Me dice, ay, busca cómo orar, y me puse a orar por la casa, por mis hijos y todo. Vean, esta hermana la trabajaron en brujería, una amiga. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con las amistades. Uno tiene que tener mucho cuidado, no abrírsele a todo el mundo, ni abrirle ni a tu casa, que entren a tu casa. Uno tiene que tener discernimiento, porque tú no sabes el enemigo cómo va a llegar. Puede usar amistades, entre comillas, que son buenas, o pueden llegar personas a tu casa, no cualquiera. Yo antes no entendí esta parte, y me decía esta hermana, no a cualquiera se le abre la puerta de su casa. Es que no lo entendés hasta que lo vivís. No lo entendés en el plano espiritual, tú no lo entiendes. De que hay maldad, de que cómo se mueve el mundo de las tinieblas. Por eso el Señor decía en Efesios, me encanta en Efesios que dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, yo no entendía, hasta que tú lo vives, tú lo entiendes. Por eso es bueno oír consejo. Oír consejo es de sabios. Y entonces esta hermana dice de que
de que en España ya se encontró con una amiga que parecía buena, pero que trabajaba brujería y la indujo a este mundo. Ella sin saber, hay personas que no conocen este campo de brujería y creen que es algo normal, pero no. La brujería es del diablo, es satánica, es diabólica. No va alineada con Dios, porque lo de Dios es espiritual, lo de Dios es sano, lo de Dios es bueno. La brujería es mala, va ligada con Satanás, que el Señor lo reprenda. Todo el que practica brujería y hechicería, cartomancia, los gitanos que practican tales cosas, herejes, todo eso va en contra del mundo de Dios. Está ligado al mundo espiritual demoníaco, satánico. Son planos espirituales que uno abre sin darse cuenta. Hay personas, yo he escuchado personas, hermana, yo no sabía de eso, me dicen que era magia blanca, magia de la buena, que el Señor reprenda al diablo. No existe la magia buena, no existe la brujería buena. Es mentira del diablo, es mentira que tienen entenebrecida la mente. Esos oreshá, que el Señor reprenda. Esos que hablan, que se visten de blanco y que hacen brujería de la buena. No existe brujería buena. Lo que es de Dios es de Dios y no se contamina. Y lo que es del demonio, lo de Satanás, que el Señor lo reprende, de Satanás. Si nosotros no vamos a la Escritura, nosotros no andamos invocando a seres. No, nosotros, el reino de Dios, al que pertenecemos el reino de Dios, invocamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Al Espíritu Santo, que es el Consolador, nuestro Dios, nuestro Creador, Jesucristo, su Hijo, que dio la vida por nosotros y para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia y tengamos salvación y vida eterna. Eso es todo. No hay más nada que buscar. No hay nada que buscar. La brujería, la magia, que las brujas, que el Señor reprenda al diablo. Yo he estado estudiando un poco sobre las brujas y he visto cómo los engañan. Que hace este ritual de la mañana, hace este ritual y es bueno. No. Encomendarnos a Dios, eso es bueno. Encomendarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Presento mi vida delante de ti, Señor. Guarda a mis hijos, mi casa, bendice mi negocio. Eso. Pero las brujas dicen otra cosa y te ponen a decir mentira. Eso es un estratagema. Que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas, todo espíritu en el nombre de Jesús. No crean, tocar estos puntos, para mí, cuando uno puede ver en el mundo espiritual, carga, es pesado. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Satanás no juega. Él no juega. Entonces, hay que tocar estos temas. Y yo los toco porque he tenido dirección de Dios. Porque el Espíritu Santo me levanta y comienza aquí en mi mente. Yo le hago aquí porque baja la información y no me suelta hasta que yo me levanto. Y tengo que venir a hablar estos temas. Y me es meramente necesidad y compromiso con el Padre. Y tengo el respaldo de Dios. Vamos a ser atacados, pero hay que sufrir las consecuencias. O sea, Dios va a cuidarte. El ángel de Jehová acampa alrededor y lo defiende. Pero hay que tocar estos temas profundos y está pasando. Cuando veo situaciones difíciles de gente que no pueden dormir, tienen insomnio, son atacados, en la noche tienen parálisis del sueño, que no, psicológicamente parálisis del sueño, pero son ataques demoníacos, no te podés mover, te están ahorcando y sin número de cosas. Hay gente que llega a la noche y tiene miedo. Yo pasé esa etapa que yo llegaba a la noche y no quería dormir porque era muy atacada, ignoraba estas cosas, hasta que el Señor me las reveló y me enseñó y me dijo que era lo que se movía en el plano espiritual, que son los demonios. Y entonces, yo antier oré por una hermana. Hay otra hermana, pues, que estamos unidos. Ella me pasó este caso, mi hermana, este caso está muy fuerte, me dice, acompáñeme. Yo sé que usted se mueve en esta área porque ella es brujería, tiene espíritu de esquizofrénico, de locura. Se ha intentado matar 10 veces. 10 veces ha intentado matarle el diablo, no ella, el diablo.
porque el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él odia la creación de Dios. Nosotros tenemos salvación y vida eterna. Él no. Él ya está destinado para morir. Él ya está listo. Entonces, el trabajo de él es llevarse a mucha alma al infierno y usando estratagema, porque él es astuto y él es sagaz. Entonces, yo oré por esa hermana. Cuando yo empecé a orar por ella, se cargó la atmósfera. Está pesado el ambiente. Comienza a decirme, me trabajaron en brujería, hasta dice que el mismo diablo se le presentó, porque también ella indirectamente, pues esta amiga, indirectamente esta amiga la metió en el ocultismo y ella terminó practicando ocultismo pensando que era bueno el ocultismo, pensando que la magia era buena y la desbarató. Entró, dice que ella dormía en las calles de España, dormía casi desnuda, el marido ya no podía, el marido la sacó, le quitó a sus dos niñas y ella me empezó a contar. Y ella mientras platicaba conmigo, cuando yo hablaba, ella platicaba sola, o sea, mientras yo hablaba ella conversaba con alguien y le decía yo, hermana, le digo yo, ¿con quién está allí? Estoy sola, pero usted está hablando. Sí, es que a mí me hablan los demonios. Que el Señor reprenda al diablo. Le comenzó a sujetar todo ese demoniero y comienzo a clamar la sangre y miren, pues me meto de lleno en guerra. Me meto de viaje y en el nombre de Jesús le decía al Señor, en el nombre de Jesús, Satanás, suelta esa vida ahora, suéltala. Y me decía ella de que, mira hermana, yo me vine a mi país, que es Perú. Yo me vine a mi país, hermana. Y me cuenta ella, no sé, agarré unos aviones, no sé cómo le hice. Y en el avión a cada rato me sentaban, siéntese porque yo no puedo estar de quieta, tengo que caminar. Y entonces pues yo empecé a hablarle con la palabra, hablarle con la palabra y irme directamente a los demonios que tenía. Y en el nombre de Jesús, Y entonces estuvo fuerte, estuve 1 hora y media, miren. Tuve dándole, confesando sus pecados, en el nombre de Jesús, cortando toda maldición generacional, toda brujería, todo altar que le tienen y comenzamos. Y ella lloraba, me decía, me he intentado matar 10 veces, me dice, yo no duermo, me da miedo, tengo mucho miedo. Y comenzamos, declaré y en el nombre de Jesús estábamos allí. Entonces, pues yo empecé diciéndole, no tengas miedo, porque la palabra de Dios dice de que el amor de Dios echa fuera todo. Y yo con la palabra, hermano, porque aquí cuando tú te vas a meter en esta guerra de una persona que tenga espíritus de locura, esquizofrenia, que se ha querido matar y ella dice que lo ha intentado. No, usted no, le digo yo. Es Satanás que la quiere llevar a los infiernos. Le digo, pero usted tiene autoridad, usted tiene poder. Jesucristo lo destronó. Y yo empecé a darle palabra de motivación, a darle palabra de Dios, a darles, nuestro Dios es que tiene la máxima autoridad y Dios la va a libertar. Dios ya la liberta en el nombre. Y comenzamos. Estaba pesado el ambiente, se cargó la atmósfera de la casa. Y yo dándole duro. Yo le dije a mi esposo, yo termino de orar por ella. Después los perros empezaron a ladrar. Habían perros ahí en la casa. Y ella me decía, tengo miedo. No, clame la sangre de Cristo. Solo eso diga. Solo clame la sangre de Jesucristo. No me cuelgue, hermana. Ya era tarde, ya tenía que irme a acostar, hermana. Aquel que le hace la obra es Dios. Yo doy la palabra, pero Dios es el que hace la obra. No tenga miedo, hermanita, los perros. ¿Y qué le pasa a los perros? No sé, los perros empezaron a ladrar. Y yo en el nombre de Jesús, miren, hermano, yo no hice videollamada, no quise hacer videollamada porque me pasaron una foto y donde se mira un gran demonio. Miren, hermano, el demonio se le mira. Yo mando la foto y clarito se ve el demonio ligado aquí como forma de escorpión. Aquí lo tiene. Horrible. Caso pesado. Y entonces, pues yo le dije, hermanita bella, ya oramos, ya destronamos todo principado, ya clamamos al poder de la sangre de Cristo, pero hay que seguir orando,
este género no sale si no es con oración y ayuno. El Señor va a hacer la obra, pero nosotros sigamos. La pobre quedó ahí con miedo, que tenía miedo. No, hermano, no me deje, que tengo miedo. Ay, Jesús. Dios va a hacer la obra. Colgué y pues la hermana que ora por ella, con la que estoy orando por ella, la llamó y dijo que se sentía mucho mejor. Bendito sea Jehová, pero hay que seguir orando. Y entonces, qué casualidad. Bueno, yo le dije a mi esposo, podría ser que cuando me duerman, como le toqué el avispero, porque era un alma que le pertenecía al enemigo, le digo yo, y se la estoy quitando, entonces estamos guerreando por ella junto con mi hermana, estamos guerreando por ella, entonces como yo ya con ella, ya manejo este plano, le digo a mi esposo, cuando yo me duerma, puede hacer que los demonios vengan a molestar, porque me ha pasado. Hemos guerreado, cuando como quien dice, esta nos está quitando, entonces en el plano espiritual vienen ataques fuertes. Y le dije a mi esposo, quién sabe quién sabe, le digo yo, porque ya manejo estas cosas, le puede hacer que me vengan a atacar, le digo yo, pero en mi vida en el plano espiritual. Oré por mis hijos, la casa, todo. Queda atado en el nombre de Jesús todo espíritu de venganza. Siempre se ata el espíritu de venganza cuando oramos de esta forma terrible. Y entonces, yo me levanté contenta y le conté a la hermana, y le conté a la hermana y le digo, ay, y a mi esposo le digo, ay, dormí, le digo yo. Me levanté casi a las 5:30, le digo yo, ay, dormí bien, no me vinieron a atacar, bendito sea el Señor, le digo yo, mi Dios es poderoso. Pero qué casualidad de que mi hija hoy anduvo en iglesia, mi hija anduvo un dolor en el pecho. Cuando viene de la iglesia, yo no estaba. Yo cuando vengo, eran como las 12 a una por ahí. Cuando yo vengo me dice la Chayito, mamá, me duele aquí. Dije yo, digo yo, como no me pudiste tocar, le digo yo, venís en contra de mis hijos. Ya te conozco, ya sé que sos vos, diablo mentiroso y cochino. Como no me veniste a atormentar, le digo yo, o a venir a tirar cochinadas, o venirme a hacer estragos, entonces veniste por aquí. Bueno, me puse a orar por ella, una oración fuerte del Espíritu Santo, me puse a orar, y mientras más me ponía a orar, me decía, se me bajó, mamá, se me bajó un poquito. Después decía, ok, descansa. Se me bajó. Entonces ya después de eso, ok, ¿cómo te sentís? Le digo, bien, ok, entonces le digo yo, ok, pero yo ya sé, Satanás, le digo yo, que eres tú, le digo yo, porque vienen espíritus de venganza. Los que entran en el campo de liberación saben lo que es esto, por eso no cualquiera se mete a este campo, porque vienen consecuencias. Pero nosotros tenemos que tener la certeza que Dios es más poderoso y que tenemos que hacer la obra del Señor, porque esto es para valientes, y solamente los valientes se arrebatan el reino de los cielos. Hay que ser valiente en este campo. Mucha gente no se mete a esto porque vienen. Una hermana, la hermana Dina Santa María, que trabaja mucho en el área de liberación, contó de que había una hermana, ella tiene su equipo de liberación con los que van a guerrear. Y ella decía que había una hermana que decía, hermana, yo no quiero trabajar en liberación porque mi esposo, dice, tengo problemas con mi esposo. Hay pleito. Cada vez que voy a liberación, se me levanta en la casa el pleito. Mi esposo comienza a pelear. Mi esposo comienza a hacer esto. Mi esposo, hermana, dice, no, yo no quiero, mi economía sufre. Y siento que estar metida aquí. Dice, no, hermana, yo me salgo de aquí, le dice. Y entonces la hermana decía, dice, esto no es para cualquiera. Hay que vivir en constante oración, constante ayuno. Hay que vivir consagrados al Señor. Mucho ojo. Cuando los que nos metemos a este campo sabemos, porque los demonios ya nos dicen. Imagínese que vaya a orar usted por un endemoniado, y el endemoniado lo vigila. Los endemoniados están pendientes de su vida y hacerlo caer. Y entonces usted se pone a orar por un endemoniado. ¿Qué le va a decir al endemoniado? ¿Qué me vas a sacar vos y me vas a venir a reprender? Si vos sos una aquí, vos sos una. Y ya le saca los trapitos al sol. Y ya he escuchado testimonio de esta hermana que ella en el campo de liberación, ella se mueve mucho. Y ella dijo una vez de que fue a una iglesia y se endemoniaron.
Y solo ella quedó liberando porque el endemoniado empezó a decir, vos aquí, vos allá, si es que todos los líderes andaban mal. Me decía la hermana Patricia, me quedé solita con solamente un joven, hermana, que andaba bien delante de Dios. Solo con él me quedé guerreando, hermana. Todos los líderes, hasta los líderes se endemoniaron, hermana. Y hasta los demonios le decían, si esa es una gran chismosa, si esa anda con el hermanito, si ese se mira pornografía, miren, hermana, me dice, hermana Patricia, dice, si es que hasta los líderes de la iglesia no estaban consagrados para el Señor, y allí viera el demonio, los avergonzó a todos y hasta fueron endemoniados los líderes de la iglesia. Estoy hablando verdad, no estoy hablando mentira, y estoy delante de Jehová, delante del Señor, que me juzgará, y estaré delante de Él, que yo no miento. Y la hermana me contaba estas cosas. La hermana me contaba, hermana Patricia, usted en este campo tiene que vivir consagrada para el Señor. Tiene que apartarse de muchas cosas, me dice, porque la van a avergonzar. En el libro, creo que en uno de los evangelios habla sobre el hombre que huyó desnudo, que empezaron a reprender y salió desnudo. El diablo los avergonzó. Entonces, este campo es pesado, fuerte, pero se puede. Se puede. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y entonces, hermano, volviendo al tema de la hermana que estaba orando por ella en liberación, porque entonces estaba fuerte. Y entonces yo estaba orando por la Chayito, volviendo al tema de la Chayito, de mi hija. Yo oré por ella y se le bajó el dolor. Al rato empezó a llorar y me dice, mamá, me duele, mamá, no puedo moverme para acá. Acostate, tal vez necesites descansar. No, mamá, me duele, mamá. Y comienza a llorar, y la Chayito es bien llorona y bien miedosa, bien temerosa. Y mamá, yo no aguanto. Hospital. Porque, vean, yo veo todo desde el plano espiritual, pero también, gloria a Dios por la medicina. Porque yo primero con la oración y también con la medicina. O sea, yo nivelo las dos. Entonces, ok, oramos y le dije a los hermanos, en el nombre de Jesús pido sus oraciones. Me voy de emergencia al hospital y gracias por los hermanos que me llamaron. Gracias, qué respaldo más lindo. Sentí al Señor. Iba en el taxi y mi hija llorando y yo le dije al taxista, lléveme rápido, le digo yo, porque yo pensé que era el corazón, porque ella se tocaba el corazón. Entonces yo pensé infarto, yo pensé algo. Ustedes saben cómo es uno no quiere pensar, pero humanamente yo dije, ay, Satanás, tiraste el dardo ahí. Pero no importa, le digo, Dios es, y yo le decía al Señor, respalda a tu sierva. Tú sabes muy bien que tuve una batalla campal, le digo yo, por aquella hermana que oré. Y llamé a la hermana, pues, con la que oro, hermana. Ya, esos fueron ataques, sí, hermana, pero sus oraciones, que no sea nada grave, que sea algo leve. Y yo le decía al Señor, respalda a tu sierva. Tú sabes que yo me meto a este campo, y tú lo sabes muy bien que yo me meto al campo, tú sabes, porque por obediencia a ti, pero cuida a mis hijos, respalda a tus hijos. Yo le decía al Señor, porque yo iba fatal, hermano, porque yo pensé que era el corazón, pero gracias a Dios Todopoderoso, llegando al hospital, llegando al hospital, el doctor pues le revisó sus pulmones, le revisó aquí, y entonces me dice, la presión está bien, su corazón no es infarto ni nada, ella ha nacido bien, sí, gracias al Señor, mi hija es saludable, no tiene ningún problema. Entonces el corazón está todo bien, me dice. Estése tranquila, porque me miró, porque yo pensé que era el corazón. Estése tranquila, me dice. Pero en eso la Chayito ha estado con gripe y ella ha estado con gripe muy trancada, y entonces ha hecho mucho esfuerzo por respirar porque se tranca. Entonces me dice, esta niña está gripada. Me dice, sí, está gripada, le digo yo. Entonces, y lo que ella tiene es una contracción muscular, porque ella se esfuerza de respirar. Entonces eso
crea una contracción muscular. Eso es todo, me dice. Le vamos a dar un analgésico y se va a quedar en observación 2 horas. Para la honra y gloria del Señor, ni 2 horas estuvimos, porque en cuanto le metieron la inyección, se le fue el dolor. Entonces el doctor me dijo pues que tratara con la gripe y le mandó pastillas para el dolor. Vine súper contenta a la casa, dándole toda la gloria al Señor y pues diciéndole que gracias por sus oraciones. Pero no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Ok. Le cayó bien la inyección y pues se fue a dormir y todo bien. La inyección le cayó pesada. Porque un analgésico muy fuerte. Le cayó pesada, así que el brazo se le entumió y le dolía. Entonces, hace una hora aproximadamente, se levantó llorando, que mi esposo me levantó y me dice, Patricia, anda a ver a la niña que está llorando. Y entonces cuando yo me levanto, le digo, ¿qué fue, Chayito? ¿Qué tenés? Ay, me duele el brazo, mamá. Es que lo tenés ligado, es normal. Le digo, yo me duele el brazo. ¿Y aquí cómo estás? Le digo yo, aquí en el pecho. No me duele. Me dice, pero me duele el brazo, mamá. Y estaba llorando porque el brazo le dolía, porque fue intravenoso. Aquí en la vena se la pusieron intravenosa, ahí duele. Y era una madre jeringa así que le dieron. Pero aquí, cuando yo me meto al cuarto, yo sentí yo puedo, cuando yo me meto a una casa, yo puedo sentir las energías negativas del lugar. Yo puedo sentir las energías. Cuando yo entré al cuarto, sentí la atmósfera pesada. Me dice mi esposo, quédate con ella, quédate con ella dormida, me dice. Quédate acostada con ella. Y entonces yo me quedé acostada aquí en el cuarto de mis hijos. Y le digo a la Ashley, está cargada, está pesada la atmósfera en este cuarto, le digo yo. Me dio dolor de cabeza y sentí energía negativa. Y mañana voy a ungir la casa. Mañana es muy importante ungir las casas. Yo hablo de una hermana que ya descansa en el Señor, ya murió mi hermana, una mujer que ungía casa y se metía en este plano de guerra espiritual. Las personas que eran acá en brujería la buscaban y ella me contaba de lo que ella Dios hacía. Y entonces ella 2 veces ungió mi casa, 2 veces, y ella como que ella sabía de que iba a morir, que ella me dijo, hermana Patricia, aprenda porque usted lo va a hacer también. Ella lo decía así. Y ella 2 veces ungió mi casa. Antes de ella partir con el Señor, 2 veces ungió mi casa. Y ella me decía, hermana Patricia, así como yo lo hago, usted lo va a hacer. Yo no le entendía lo que ella me trataba de decir. Ay, no, hermano, yo siempre la voy a buscar a usted porque Dios la usa en esa área. Cada quien tiene sus dones y talentos. No, todos tenemos que aprender a ungir nuestra casa. La primera vez que ungió mi casa ella se metió a los cuartos y ella me dijo, hermana, habían demonios escondidos, me decía ella, que no deja fluir la bendición del hogar, si habían pleitos y estas cosas. Y entonces, y usted me va a decir, ay, pero si servís a Cristo y que los demonios, miren, que el plano espiritual es otra cosa. Los demonios se mueven y siempre van a recibir ataques, quitarte tus energías, quitarte tu paz, que pelees con tu esposo, que tu economía caiga. El enemigo siempre está trabajando y nuestro Dios también, porque no se dormirá el que guarda Israel. El enemigo siempre está trabajando. Yo antes, a mí el Espíritu Santo, a mí me mostró el Señor cómo entraban los demonios. Por eso es que habían tantos pleitos en esta casa, por eso es que habían tanto caos, la economía era fatal, no teníamos ni para, como dicen, ni para atrás ni para adelante, no teníamos nada. ¿Y qué eran? Que venían venían desde el plano astral, venían los demonios y caminaban por aquí, se metían en los cuartos y donde ellos entran contaminan, trayendo desgracias. Le estoy hablando desde el plano espiritual. Hasta que pues ahora el Señor, cuando van a entrar, ya el Señor me estoy despierta y estoy en el nombre de Jesús fuera y ninguna arma forjada contra mí prosperará y comienzo. Ya pasé porque ya Dios me pasó a otro plano, pues ya el Señor me llevó a otro nivel, como dicen. Y entonces mi hermana oró por la casa
oró 2 veces, ungió la casa y ella me enseñó, me dijo lo que tenía que usar para ungir la casa. Y entonces ella, la primera vez que ungió mi casa, vieran cómo se liberó la casa. Y ella me decía, habían pegados en la pared, hermana, me dice. Y ella entró y empezó a hablar en lengua y comenzó a guerrear, porque ella miraba cosas. Y me decía, hermana, está cargado aquí, pero ya se va a ir todo. Y comenzó ella, toda la casa, miren, todo empezó a echar ahí aceite ungido con sal. Bueno, son actos proféticos. Son actos proféticos. La casa se unge con actos proféticos. La sal es profética, el vino, ¿qué más? La sal, el vino y el aceite. Y entonces el Señor también le hablaba a ella y le decía que tenía que usar cosas extra, pero eso ya era de parte del Espíritu Santo, porque acuérdense que el Espíritu Santo lo va guiando a uno. Y entonces ella oró y vieran que después la casa quedó libre. Vieran hasta mi hija cuando vino, porque los chavalos no estaban ese día. Y dice, hermana, me dice, mamá, ¿qué pasó en esta casa? Hay una luz. La hermana Francisca vino a ungir mi casa, le digo yo. Mamá, se siente, dice, se siente. Y entonces ya la última vez, pues ya 2 veces lo hizo. Y pudimos ver las bendiciones del Señor empezaron a fluir. Es muy importante ungir su casa. Y entonces les contaba que yo entré al cuarto y sentí cargada y le digo a la Ashley. Vos, Ashley, le digo yo. Está cargada la atmósfera en este cuarto, le digo yo. Se siente. Mire, aquí. Ya, ahorita ya se me quitó. No tengo todavía un poquito. Aquí tengo. Dolor en la espalda. Dolor en la espalda y me entró como un dolor de cabeza. Agarré a mi hija y me la llevé a mi cuarto y le digo a mi esposo, y ya te la trajiste. Le digo yo, sí, mañana voy a ungir la casa, le digo yo, porque ahí, y ese cuarto, porque hay carga negativa, le digo, siento la negatividad. Hay personas de que cuando entran a una casa sienten pesadez y dicen, ay, me duele la cabeza, ay, me duele la espalda, son espíritus opresores. Entonces hay que ungir nuestra casa y de eso pues, y todo eso me venía a mí hace poco, que tenía que, y le decía a mi esposo, vos Patricia, ¿sabes lo que yo sentí? Me dice, desde que oraste por la hermana, me dice, la que de los demonios, que hasta ella misma decía, tengo 7 demonios, decía, ay, que el Señor reprenda al diablo, no diga eso, hermana, usted está libre, vamos a empezar a declarar, y entonces mi esposo me dice, desde que oraste por esa mujer, Patricia, me dice, yo sentí cosas ahí, pero el enemigo no se va a quedar. ¿Vos crees que al enemigo le gusta que le toquen los de él? Le digo yo. Él va a pelear también, le digo yo. Porque estamos en una guerra espiritual, estamos en una lucha entre la carne y el espíritu y entre las potestades y estamos en una lucha, le digo yo. Pero no por eso vamos a dejar. Hay personas que no se meten a este campo. Pero si Dios te mandó a este campo, tienes que hacerlo. Tienes que ser obediente al Señor. Y Dios te va a respaldar. Tienes la aprobación de Dios, tienes el respaldo de Dios, adelante. No tengas miedo, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Yo me meto a este campo porque yo les conté el que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Había un demonio en mis sueños, mientras yo iba con una hermana, no sé para dónde, iba con Biblia en mano, y íbamos, yo creo que a orar. Pero el caso es que había un demonio grande, un calamar. Una hermana me decía cuando escuchó mi testimonio, hermana, ese es un calamar, ese es un principado. Bueno, ese era tan grandote que yo dije, hasta aquí llegué. Pero cuando mi espíritu dijo, porque yo no sabía que esa palabra existía en la Biblia, pero mi espíritu dijo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Vino un rayo de luz y mató a ese demonio, pero es que fue como una espada y lo desbarató. Entonces, cuando yo me meto a este campo, sé que tengo el respaldo de Dios. Sé, y no es porque, ay, es que la hermana se la da de muy valiente. Una hermana me decía, ay, usted como habla de los demonios, tenga mucho cuidado, hermana. No, como habla de Satanás, hermana, porque yo digo, él no tiene autoridad, usted le da el poder y la autoridad a Satanás, usted se la da, pero si usted hiciera más grande a Dios que cualquier potestad de las tinieblas, digo, Satanás sale corriendo, porque usted menciona el poder de Dios, y porque no es por usted, sino es porque es Dios y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Jehová se levanta por nosotros. Y aunque pases por el fuego no te quemarás. Y aunque pases por las aguas no te ahogarás. Entonces he visto el poder de Dios. Por eso me meto como me meto. Y le digo, Satanás, estás vencido en el nombre de Jesús. Suelta la vida ahora. ¿Por qué? Porque lo que se vaya a levantar, mi Dios, es poderoso. Él es como el jefe. Él no es como, Él es el jefe. Yo así lo veo. Nosotros somos sus soldados, pero Él es el general. Cuando un soldado no puede, viene el general y lo hace. Él es mi general. Yo soy un soldado, pero tengo su respaldo. Y por eso es que no es que yo me crea la gran cosa. No es que yo me crea la indestructible. No es que yo me crea la superwoman, la superpoderosa. Nada de eso. Nada de eso. Es por la misericordia y el respaldo de Dios que me hace meter y hablar como lo hago. Porque el Espíritu me ha capacitado durante muchos años, para yo hablar como yo le hablo. Fue años, no fueron 1, 2, 3, 4, fueron 5, 6, 7 años trabajándome en este campo. Trabajando, viendo cómo se manejaban los demonios, viendo cómo entraban, viéndolo sus estrategias, cómo trabajan desde el plano espiritual y después vienen aquí al mundo a hacer y deshacer. Y el Señor en esa área, yo no, esa es mi área, no puedo hacer más otra cosa. Por eso si alguien me dice, solo hablando de demonios vive usted. Pero también hablo del poder de Dios. Hablo cómo ellos se mueven en el plano terrestre, en las huestes de maldad que operan en las regiones celestes, como dice Efesios. Pero no solo de eso, también hablo del poder de Dios y la autoridad que tenemos nosotros como hijos. Nosotros tenemos poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. O sea, hago valer más el poder de Dios. Más la autoridad, aquí la tiene Dios. No hay más nadie. Nada. La autoridad, yo le decía a la hermana, la autoridad la tiene Dios. La máxima autoridad es de Dios. Dios es el todo. El creador, el dueño, aún los demonios y el mismo Satanás se arrodillará ante el gran yo soy. Todo ese reino de las tinieblas va a caer. Todo ese reino de las tinieblas va a caer. Ya está escrito en la palabra del Señor que salió para vencer. ¿Quién salió para vencer? Jesucristo. Lo hizo una vez al morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna y tuviéramos, aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Los serpientes y escorpiones en un plano espiritual son demonios, pero es para que usted pueda entender que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y estamos en la mano de Jehová y vamos para Dios y somos de Dios. Entonces no es que yo me crea la muy, no, nada de eso. Es porque se me ha sido capacitada en este campo y lo hablo como lo hablo, porque el Señor me ha instruido y me ha enseñado. Y me ha dicho el Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y yo le doy esa palabra. No tengamos miedo. Dios está con nosotros. Si Dios te metió a este campo o al campo que Dios te haya metido, esfuérzate, sé valiente. No escondamos nuestros dones y talentos. La vida en Dios es maravilloso. Tener a Dios es lo más lindo que un ser humano puede tener. Aún encima de la crisis, encima de las pruebas, encima de las adversidades, Dios está contigo y no te va a dejar. Puedes sonreír encima de tu calamidad, encima de tu escasez. Puedes sonreír, puedes dar gloria a Dios, hermano. Yo he pasado por situaciones que en vez de lamentarme digo, gloria a Dios, pasaré este proceso, pasaré esta prueba, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú recitas la palabra te alimentas. Las palabras de Dios son vida y son vida eterna. La palabra de Dios es vida. Vida en abundancia, la palabra de Dios es real y se vive. Cuando usted habla con su boca la palabra de Dios, su espíritu se fortalece. Cuando dice,
Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Y no te olvides ninguno de tus beneficios. Cuando diga, di al débil fuerte soy, di al débil fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Cuando usted empieza a hablar la palabra da vida. La palabra del Señor. Podría seguir hablando más de la palabra del Señor. Pero les quería contar esta experiencia que tuve. Porque los siervos de Dios somos atacados. Sí, Señor. Jesús mismo era atacado. El mismo Jesús, los apóstoles. Pablo decía, llevo un aguijón. Y al Señor decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y entonces, pero Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso. Vemos la gloria de Jehová, la vemos, la palpamos, miramos su poder, miramos cómo obra de una manera gloriosa y poderosa. El mundo espiritual existe, los demonios existen, Satanás existe, que el Señor lo reprende, existe. Y se mueven en este plano terrenal, en este plano se mueven, de muchas cosas se mueven. Y entonces, pues mañana voy a ungir mi casa. Mañana voy a ungir mi casa. Ya le dije a Ashley, mañana voy a ungir la casa, le digo, porque está cargada la atmósfera, le digo yo. Entonces mi esposo me decía, desde que oraste por esa hermana, y no importa, igual a seguir orando. Hoy no me dio tiempo de llamarla, pero otra hermana sí, y dijo que oró por ella, gloria a Dios. El que se la obra es el Señor. Apolo regó, Pablo sembró, creo que dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Aquí el que hace la obra el Señor. Y le decía a una hermana, hermano, usted solo ore, solamente ore, Dios va a hacer la obra. No somos nosotros, nuestro trabajo es orar, nuestro trabajo es guerrear, nuestro trabajo es encomendarnos a Dios. Ese es nuestro trabajo, orar. El que hace la obra de Dios, nosotros solo damos la palabra. Damos el semillero, como dice cuando Jesús habló sobre la parábola del sembrador. Nosotros tiramos la palabra, hablamos. Nosotros al hablar sembramos la palabra. El que hace la obra es Dios. Entonces nuestro trabajo es orar. Nuestro trabajo es creer que Dios lo hace. Nuestro trabajo es confiar. No oremos sin dudar, sino oremos con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Porque para el que cree todo es posible. Oremos con fe, creyendo en nuestro Dios Todopoderoso. Dios me les bendiga. Buenas noches. Les compartía esta experiencia, esta reflexión, dándole todo el honor, el poder y la gloria y la majestad a nuestro Dios, el que tiene la autoridad, el único que tiene autoridad. Así que no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y le estaba contando mi experiencia. Dios me les bendiga, Dios sea bendiciendo sus vidas. Que el Señor, el Espíritu Santo se les revele en su vida, se les muestre. Que lleguen a la parte de Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hay un coro que dice, mas ahora mis ojos te ven. No me acuerdo más, pero esa partecita me encanta. La venida de Cristo está cerca. Israel está siendo atacado en estos momentos. Cristo está en las puertas. ¿Cómo estás viviendo tu vida con Dios? Busca a Dios. Escápate. Todavía tenemos tiempo. Todavía Cristo toca la puerta de tu corazón. Cristo está todavía fluyendo la sangre del Cordero. Llegará el tiempo en que ya la iglesia se parte, ya la iglesia va a partir. Viene. La venida del Señor está pronta. La iglesia será traspuesta. La iglesia pues seguirá y va a ser peor. Ya el anticristo se está posicionando. Los Illuminati, que son de alta jerarquía, están
Están trabajando fuerte, el reino de las tinieblas está trabajando bastante. Están pilas puestas. El enemigo sabe que pronto va a ser destruido. Y entonces está trabajando porque el propósito de él es llevar almas al infierno. Ese es el propósito. Y el propósito de nosotros es pelear por las almas a través de la oración con la ayuda del Espíritu Santo. Y Cristo está a las puertas. Busquemos lo eterno. Este mundo va a colapsar. Este mundo pronto va a colapsar. Pero los que estamos en Cristo veremos la mano de Dios. Los que estamos en Cristo veremos en medio de la tribulación, en medio de todo el caos, vamos a dar palabras de esperanza. Vamos a dar palabras de esperanza. Ya para cerrar este tema, me contaba mi esposo que se subió un niño, no sé por qué voy a decir esto. Mi esposo me contaba de que se subió un niño a predicar en el bus. Y el niño, él dice que el niño llamó la atención, todo mundo, el niño llamó la atención, todo mundo se quedó callado y el niño empezó a predicar. Cristo está a las puertas, hermanos, ¿qué más quieren ver? Busquen de Dios, busquen la salvación. Hermanos, después la palabra se va a censurar. En el internet ya no va a predicar la palabra, van a censurarla. Eso se viene diciendo. Y decía, en el 2023 van a empezar a censurar, decía el niño. Dice, Patricia, vieras, todo mundo se quedó así, asustado escuchando, y era un niño, Patricia, era un chavalito, Patricia, era un niño que decía, Cristo está a las puertas, Cristo viene pronto por su iglesia. Y el niño decía, Cristo viene pronto por su iglesia, Cristo viene pronto. Hermanos, aprovechemos, no nos lamentemos después. Y dice Wilber que el niño predicaba. Y el niño decía, dice Patricia, todo el mundo le ponía atención al niño, él llamó la atención. Y decía, hermano, busquen de Dios, ya pronto nos vamos. A lo mejor fue un ángel de Jehová. Porque a veces no queremos predicar el evangelio, irnos a los bus. Ahorita que habla de ese niño sentí algo. Yo creo que era un ángel predicando, porque Cristo está pronto. Y decía, y dice Patricia, decía yo, llamó la atención, todo mundo se quedó callado escuchando al niño, y el niño decía, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, ahorita están a tiempo, busquen de Dios. Después predicar la palabra ya no se va a poder, va a querer escuchar la palabra y ya no va a poder, se va a restringir la palabra de Dios. Decía, después en los canales, en el internet van a censurarlo. Se viene diciendo que van a censurar la palabra, por eso hay que aprovechar las redes mientras estén dispuestas para predicar la palabra del Señor. Hay que aprovecharla. Yo creo que por eso sentí, porque el Espíritu Santo, miren, yo no quería predicar ni abrir canal en YouTube, ni hablar sobre mi experiencia, pero miren, algo me decía, hacelo, y no me soltaba. Yo ya no quiero, Señor, me van a tildar de loca, porque solo voy a hablar cosas de portales y de demonios. ¿Qué van a decir de mí, Señor? Y me decía el Señor, habla. Y por obediencia al Padre, yo hablo estas cosas. Porque me es meramente necesidad. Miren, hermano, hay personas que me han escrito y me han dicho, hermana, yo soy atacada por los demonios. Entonces yo le digo, hay puertas abiertas que hay que cerrarlas. Y entonces he visto el respaldo de Dios. Yo antes me sentía predicando, me sentía sola predicando. Le decía al Señor, ¿quién va a oír de estas cosas? Y al día siguiente recibí respuesta de una hermana que me chateó y me dijo que ahora entiendo por qué soy atacada, ahora entiendo por qué los demonios me tienen así. Y cuando dijo eso yo dije, gracias Jesús, estoy recibiendo respuesta. Porque anoche le decía al Señor, ¿quién va a oír? ¿Quién va a oír, mi Señor? Le decía yo. Tú sabes que solo por obediencia a ti lo hago.
porque hablar de estas cosas antes me daba vergüenza. Antes me daba vergüenza, me daba pena de hablar sobre los demonios. Y lo hago porque el Espíritu Santo... Y empecé, de repente tomé el teléfono y empecé a grabar. Ni cuenta me di. Y ahí entendí que era el Señor impulsándome. Y el Señor está impulsando a mucha gente a predicar, porque van a censurar las redes, porque después van a bloquear la palabra de Dios. El anticristo se está posicionando, se está alineando todo para que Satanás se entrone, que el anticristo se posicione en esta tierra. Aprovechen las redes. Hay mucha gente que el Espíritu Santo le está impulsando y que esperan un sed. Miren dónde estoy. En mi cuarto, no tengo sed, no tengo un estudio, no tengo, estoy en el cuarto de mi hijo donde trabajo. Esto es una sábana que puse porque atrás tengo la ropa que yo vendo y le puse una sábana para que no se mire feo y le puse el fondo rojo. No esperemos un estudio para predicar lo que Dios te ha dado. Después van a censurar las redes y tu testimonio, lo que Dios te ha dado, va a servir para otro, para edificación a otro. En el camino Dios te prepara. Dios prepara a su siervo. Dios capacita a sus ungidos. Dios capacita, hermano. Tienes el llamado. Tienes la aprobación de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Y predica. Llena las redes de la palabra del Señor. Hay tanta basura en el internet. Tantos jóvenes y niños llenándose de basura del internet. Llenemos las redes con la palabra de Dios. Llenemos la palabra. Decir que hay salvación. Que todavía tenemos salvación. Que todavía Cristo está a las puertas. Que todavía Dios está llamando. Prediquemos mientras podemos. Y me sentí tocada cuando hablé de ese niño. Porque mi esposo me contó, vino de ella, andaba en la calle. Y él me contó sobre ese niño. Vieras, Patricia, me dice el niño. Y todo el mundo, fíjate que no pidió, Patricia. Solo predicó y se bajó del bus. Y la gente decía, qué raro, ese niño no pidió ni un peso. Solo dijo, Cristo viene. Después van a censurar la palabra del Señor en las redes. Hermano, Cristo viene. Mira, Patricia, solo eso decía el niño. Y dice la Escritura que tendrán comezón de oír. Tendrán comezón de oír la palabra. Todo está escrito ahí en la palabra. Tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. Y estar atentos como una luz que brilla en la oscuridad. Esa palabra profética es la Biblia. Esa palabra profética es la Biblia. Es la palabra del Señor. Leámoslas y encomendémonos a Dios. Bendiciones. Dios me les bendiga.